Mi nombre es Adriana Valentina y les voy a explicar cómo hallar la corriente de esta fuente de 45 voltios en este circuito. Utilicé el método de mallas, como pueden ver hay 4, y utilicé el sentido de las manecillas del reloj para los signos de los elementos que hay en cada malla. Como pueden ver, se puede hacer cada ecuación mirando los elementos de cada malla y sumándoselos. En la corriente 1 sumamos las resistencias 820 más 430 y como podemos ver está compartiendo con la malla siguiente 430 ohmios, entonces se los tenemos que restar. Lo igualamos a 0. Para la siguiente ecuación hacemos lo mismo. Aquí la malla 2 está compartiendo con la malla 1 430. Entonces habría que restárselos. Y la corriente 2 tiene 430 ohmios más 3.3 más 1.5. Y también vemos que tiene un voltaje de 45 voltios. Se lo sumamos. También hay que restarle los elementos de la corriente 3, ya que está compartiéndose la resistencia de 1.5. Luego hacemos lo siguiente con la siguiente malla. Hay que restarle la de la malla 2 y la de la malla 4. Y también tiene un voltaje de 45 voltios. En este caso sería negativo, ya que el voltaje siempre tiene la misma polaridad sin importar las manecillas del reloj. Luego hacemos lo mismo con la última malla y haciendo el determinante con los resultados de las ecuaciones, tenemos que hallar por partes cada determinante. El total habría que omitir la columna de los voltajes, porque solo necesitamos estas 4 incógnitas, y habría que desarrollar esta matriz, esta determinante de esta matriz, que nos daría menos 1.4396, 4 por 10 a la 7. Luego hacemos lo siguiente con el determinante de cada corriente. Si necesitamos el de la corriente 1, debemos omitirla y hallar este determinante. Para la corriente 2 hacer lo mismo, para la 3 lo mismo, la 4 lo mismo. Luego de obtener los resultados de cada determinante de cada corriente, por ejemplo de la corriente 1, que fue 3.34, 32, 64, 3 por 10 a la 8. Cada determinante de cada corriente se divide por el determinante total y sus resultados ya son las corrientes de cada malla. Entonces, si nos piden la corriente de la fuente, observamos que para la corriente I3, que es esta, el determinante nos dio 2.02584 por 10 a la 9 sobre el determinante total, que serían 6.05. Y esa es la corriente de la fuente. Hola a todos, mi nombre es Valentina Romero Zuluaga. Voy a enseñarles cómo resolver este circuito y cómo redibujarlo para que lo puedan resolver de una mejor manera. Así que primero vamos a redibujarlo para que puedan entender cómo es esto. Esto que ven acá son cables que van a unir todo el circuito. Así que comencemos. Esta resistencia
la voy a poner en paralelo, ya que este punto de acá está conectado con este. Entonces esta resistencia va a estar conectada con esta otra, pero en paralelo también con este. Entonces vamos a armar todo esto como si fuera un solo nodo. Así, de esta manera. Va a quedar acá la resistencia de 25 ohmios, que va a estar en paralelo con quién, con este, ya que si ven que aquí hay otro punto diferente, va a estar en paralelo con este. Así que dibujémoslo acá. Esta es una fuente de corriente dependiente, por si no la conocían. Esta fuente depende del voltaje, que es 2.0, de voltaje 1, que es lo que vamos a hallar. Entonces esto va sentido así. Aquí llevemos el nodo. Ahora vamos con el otro componente. Lo que sigue es esta resistencia, que pasa lo mismo. Aquí hay un punto, aquí hay otro punto, por lo tanto la vamos a encontrar en paralelo. Perdonar los dibujos. Esta es de 10 ohmios. Ahora vamos con otro componente, que aquí vendría siendo esta fuente de corriente, pero esta es dependiente. Así que es lo que es, el valor que es, no hay que cambiarlo, ni depende de otro voltaje, nada. Simplemente el valor va a ser de 2.5 amperios. Así que dibujémosla. Esta está hacia abajo. Y esto vale 2.5 amperios. ¿Ok? Ahora nos falta este último componente, la resistencia de 100 ohms, que como ven acá, estos dos puntos hacen que si la rebajamos quede en paralelo con el resto del circuito. Todo el circuito está en paralelo. ¿Listo? Así nos va a quedar nuestro circuito. Esta resistencia va a ser de 100 ohmios. Listo, ya tenemos todas las componentes. Acá esto vale 2.0 voltaje 1. ¿Listo? Ahora sí, empecemos a plantear los nodos. Aquí, como si ven, aquí no hay ninguna resistencia que divida las 4 mallas. Entonces vamos a tomar esto solamente como un nodo. ¿Listo? Y aquí va a ser nuestro nodo de referencia, pero yo le voy a poner una tierra para poderlo resolver de una manera más cómoda y más fácil. Ahí está mi tierra y este va a valer 0. Esta tierra va a ser 0. Este nodo, voy a ponerlo nodo B, lo voy a tomar por 0. ¿Ok? Aquí, para poder plantear esto, vamos a mirar qué corrientes están pasando y qué corrientes salen, así como nos dice la ley de Kirchhoff de los nodos. Aquí va a pasar I1, vamos a poner I1 que sale, I1 va a salir. Bueno, esta fuente, si ven que tiene la flechita hacia arriba, entonces esta fuente va a entrar a mi circuito, a mi nodo, va a entrar. Y esta fuente la voy a llamar IF1 por la fuente de corriente que tengo aquí independiente. Acá vamos a llamar I2. Esta fuente va a salir, si miramos el flujo, esta sube, acá pasa y acá baja.
Entonces por eso está bajando, está saliendo. Esta fuente va a ser I2. Ahora vamos con nuestra fuente dependiente, no, independiente. Si ven, la fuente está bajando, entonces esta la voy a llamar I fuente 2, que está saliendo. Esta sale. Ahora acá, si miramos acá, esta fuente también va a salir, ya que por el flujo de la corriente, bueno, miremoslo por acá. Esta fuente entra, aquí sale, aquí esta sale, esta entra, y esta fuente se va a ir por el lado de allá. Pero esta sí va a seguir y va a pasar y sale por acá. Por eso lo planteo así. La única que va a entrar va a ser nuestra IF1. IF1, según el ejercicio, vale 0,2 del voltaje 1. Esta va a ser IF1. Esto lo vamos a igualar aquí. A I1, que sale, más I2, que también va a salir, sale, y fuente 2 o F2, que también va a salir, más y F3, I3, que también va a salir. ¿Listo? Ya tenemos las incógnitas que vamos a hallar en nuestra ecuación. Ahora despejemos esto. Entonces 0,2 del voltaje 1 va a ser igual a I1. Este lo vamos a llamar BA, el nodo. Nuestro nodo lo vamos a llamar BA. Entonces, ¿qué pasa? I1 entra por BA y sale por 0, que sería la fuente, entonces voy a despreciar las que salen. Así que esta se va a dividir por los 25 ohmios de la resistencia. Entonces esta I1 me va a quedar así. Voltaje A sobre 25 ohmios de la resistencia. Más I2, que va a ser esta. Entonces pasa lo mismo. Entra por el nodo de voltaje 1. Así que lo colocaremos. Voltaje A del nodo. ¿Sobre quién? Sobre I2. No, sobre la resistencia que pasa por este punto y este punto, que va a ser 10 ohmios. Ahora vamos con IF2. IF2 entra por el nodo A, BA, y lo vamos a dividir entre, entre nadie porque me está pasando. Entonces vamos a ignorar este voltaje A y lo vamos a colocar por el valor de la corriente, ya que como estamos aquí calculando corriente, entonces solamente vamos a utilizar la corriente que pasa, ya que voltaje sobre resistencia va a ser la corriente. Entonces, como vamos aquí a hallar esa corriente, entonces de una vez la colocamos ahí, que va a ser más 2.5 amperes. ¿Ok? Vamos con nuestra I3. I3 pasa sobre el nodo del voltaje A y lo vamos a dividir sobre qué resistencia pasa. Pasa por una resistencia de 100 ohmios. ¿Listo? Y ahora sí empecemos a resolver.
Aquí, ¿qué variables tenemos? Tenemos la variable del voltaje 1, VA, VA y VA. Todo lo tenemos en VA. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver VA. Comencemos con 0,2. Aquí voy a hacer una similitud. Voy a determinar que mi voltaje A va a ser igual a mi voltaje 1. ¿Por qué voy a nombrar esto así? Porque el nodo del voltaje A va a ser el mismo que va a pasar por toda la fuente de voltaje. Mi voltaje A, como solamente tengo un nodo, que es el voltaje A, va a ser este mismo. Así que voy a delegar que VA va a ser igual a V1, para que todo me quede en variable de VA. ¿Ok? Entonces va a ser el nodo 2 de VA para reemplazar este V1, y esto lo voy a igualar a, haciendo esta operación en la calculadora, de dar 0,15 del voltaje A. Aquí que hice, simplemente cambié las VA por 1 y aquí puse VA. Se los voy a mostrar por aquí abajito. Sería 1 sobre 25 ohmios del voltaje A más 1 sobre 10 ohmios del voltaje A, más 1 sobre 100 ohmios del voltaje A. Esto fue lo que hice. Cuando ustedes operen eso en la calculadora, sumen este componente con este componente y con este componente, les va a dar un total de 0,15 voltaje A. Ok, ¿y esto con quién lo vamos a sumar? Con la corriente dependiente del circuito. Esto va a ser más 2.5 amperios. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Este voltaje lo voy a pasar acá a restar. 0,15 voltaje A menos 0,2. Ups, perdón, me confundí. Hagámoslo de nuevo. 0,2 del voltaje A. Ahora sí, menos 0,15 del voltaje A, ya que este es el que pasa a restar. Esto lo vamos a igualar a 2.5 amperios. Cuando hagamos esta operación en la calculadora, nos va a dar un total de 0,05 del voltaje A y lo igualamos a 2.5 amperios. Pasando, esto está multiplicando. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a pasar a dividir. 0,05 voltaje A. ¿Y qué vamos a tener? Voltaje A va a ser igual a 50 voltios. Y esta va a ser nuestra solución, ya que V1 es igual a voltaje A. Por lo tanto, V1 es igual a 50 voltios. Y listo, terminamos con nuestro ejercicio. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Romero Zuluaga. Les voy a enseñar cómo resolver este circuito. Primero, para resolver este circuito, vamos a ver qué es lo que nos piden. Aquí me piden hallar el voltaje que pasa por C, voltaje que pasa por B y voltaje que pasa por A. Por lo tanto, infiero que voy a utilizar esta ecuación, que es la división de voltaje. ¿Qué nos dice la ecuación? Rx es la resistencia que necesitamos hallar. Digamos, en este caso, cuando tenemos que hallar C, serían 20 ohmios por el voltaje total. El voltaje total nos lo dan acá, que serían 120 voltios. Y sobre la resistencia equivalente. Aquí la resistencia equivalente, aunque pareciera un poco dibujado como si estuviera en paralelo, todo está en serie. Entonces la resistencia equivalente va a ser la sumatoria de todas las resistencias.
Bueno, entonces comencemos. Primero hallemos la resistencia equivalente. ¿Cómo vamos a hacer? Nosotros vamos a coger nuestra calculadora, vamos a sumar las resistencias que hay, por ejemplo, 10 voltios, 10 ohmios, perdón, más 20, más 30, más otros 20, más otros 20 y más otros 20, nos va a dar 120 ohmios. Listo, tenemos la equivalente. Ahora reemplacemos en la ecuación. Bx va a ser igual a Rx, busquemos primero voltaje C, entonces pongamos BC, va a ser Rx vale 20 voltios, la multiplicamos por el voltaje total, que serían 120 ohmios, voltios, sobre la resistencia equivalente que nos dio 120 ohmios. Haciendo esta operación en la calculadora, 20 por 120 sobre 120 nos va a dar 20 voltios. Y esta va a ser la solución de nuestro voltaje C. Ahora hagamos lo mismo con voltaje B. En el voltaje B también la resistencia va a ser de 20 voltios, de 20 ohmios, perdón. Por lo tanto, va a valer los mismos 20 voltios del voltaje B, y lo mismo pasa con el voltaje A, ya que la resistencia es la misma. Si nosotros cambiamos esta resistencia en la ecuación, va a ser exactamente lo mismo. Así que el voltaje A va a ser 20 voltios, el voltaje B van a ser 20 voltios y el voltaje C ya lo tenemos que es 20 voltios. Y ahí resolvimos nuestro circuito por división de voltaje. Gracias.